Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 22 de marzo del año 2022 y estamos en lo que considero yo varios puntos de inflexión. Por cierto, que hacia el final del podcast de hoy les voy a estar hablando de dos aspectos fundamentales. Una, qué es lo que vemos con respecto al Bitcoin, y la otra, una posibilidad técnica muy importante que afectaría a todos los portafolios de inversión. Se los dejo hacia el final, pues mi equipo está recolectando otra cantidad de información y me lo están pasando mientras estoy conversando con ustedes vía el chat. Hay algo que me llama mucho la atención, me da mucha pena tener que narrarlo, pero es que hay alguna cantidad de rumores de que Rusia pudiese detonar armas químicas y o biológicas, y en algunos casos armas focalizadas nucleares, en una señal inequívoca de que Putin no estaría jugando en caso de que Occidente decida contrarrestar la ofensiva rusa. Algo inaudito y sin precedentes que nos llama a la reflexión de cómo hemos llegado hasta acá, pero que los mercados no están tomando como algo serio. ¿Por qué? Porque los mercados sencillamente no lo creen. De hecho, los mercados están en alza luego de la pausa de ayer. Recuérdense que la pausa de ayer sucedió porque el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en la mitad del mercado, es decir, con el mercado abierto, anunciaba que debido a los picos altos inflacionarios que se han venido observando, vendrían medidas de política monetaria contundentes, lo que hizo que el mercado se asustase un poco. Recuérdense que la semana pasada ellos subieron las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, 0.25%, pero pareciera que las próximas subidas pueden ser de hasta medio punto porcentual o inclusive más. Algo que no se ha visto en muchísimos años, en muchísimo tiempo, porque probablemente son telegrafiadas todas esas cantidades de subidas de tasa de interés, pero la economía lo requiere. La economía tiene que volver a tener lo que vamos a explicar en alguno de nuestros clústeres a través de nuestro programa de televisión, que serían las tasas de intereses reales negativas y reales positivas. También es algo muy importante el hecho de que Mark Newton de Fonstrat, que trabaja con Tom Lee, había sugerido, y creo que se los había pasado en el podcast de ayer o del viernes, que el petróleo mostraba un patrón de compra. Y algo interesante, porque también en el podcast de ayer estuvimos hablando que para que un mercado se considerara un mercado en baja, debería haber corregido desde su pico hasta donde se encontrase por encima del 20% hacia la baja. Resulta que el petróleo de los 130 o 150 donde está, ubicándose a nivel de 103, 102, es una caída más que proporcional. Sin embargo, la velocidad de los cambios y otros factores hacen suponer que este no era el caso, así que fue acertado por parte de Mark Newton decir que era importante volver a poner en el portafolio de inversión activos que hicieran una mímica de esta materia prima o comprar de hecho la materia prima. Por cierto que ayer el crudo subió bastante, pues existían informaciones de que Europa pudiese hacerle un embargo al petróleo ruso, como les contaba, pero la realidad es que es sumamente complicado porque Europa depende muy o más que proporcionalmente, pues de esa energía rusa, y eso lo sabía Putin a la hora de hacer todo este ajedrez maquiavélico. La realidad es que pareciera que a raíz de que no va el embargo, los mercados se han tranquilizado un poco y por supuesto la subida del barril ha tratado de, digamos, estar en un proceso donde está en una banda, no se sabe o no sabemos si cualquier movimiento geopolítico la puede poner por encima de esos 150 o 130, 140 que marcó hace unos días en el mercado de futuros. Mi conclusión es que esto todavía no se ha acabado y que recuérdense que tenemos a una persona que ha perdido la racionalidad, me refiero al presidente Putin, y que cualquier cosa pudiese pasar. Otras cosas interesantes en los mercados que también están apuntando hacia el alza, dejando el ruido de la guerra, es la fortaleza en los balances generales, en las ventas. En el caso de Nike viene con excelentes noticias, y Alibaba, y aquí les cuento, es una compañía importante china, el equivalente al Amazon, anuncia una recompra de sus propias acciones. Si una compañía recompra sus propias acciones en el mercado abierto, ustedes infieren que la compañía, los
accionistas, la directiva cree que esas acciones están económicas y que prefieren recomprarlas con sus propios flujos de caja, algo que es muy importante y es interesante verlo. Por cierto, que hay un profesor también muy importante que los mercados de capitales seguimos con mucha atención, que es el profesor Jeremy Siegel, de la universidad nada más y nada menos que de Wharton, la Universidad de Pensilvania, la Escuela de Negocios de Wharton, donde también dice que aunque hay riesgo de una recesión o una estanflación, ¿qué es una estanflación? Es un decrecimiento con inflación, que los precios sigan subiendo aunque la demanda haya mermado, que esto pudiese ser realmente momentáneo y ve como acertado invertir en acciones e invertir en real estate, en bienes raíces, aún a estos niveles. ¿En dónde? En todas partes, incluyendo para los que me oyen en mi querida Venezuela. Por otro lado, él también cree que viene una rotación de, digamos, de los activos desde las acciones en crecimiento, que son las acciones que muestran unos picos, valga la redundancia, de crecimiento enormes, para las acciones que se llaman value, que son las acciones que más que todo tienen una valorización basada en sus balances generales y en sus ventas proyectadas desde un punto de vista mucho más conservador. De hecho, eso lo vimos hoy cuando estamos, les voy a decir hacia el final, cuando vemos cómo se comportan los índices. Recuérdense esta parte, pendiente pues obviamente de esta rotación que es importante, y también hay unos rumores que me llegan de otros que no quieren que diga su nombre, que ellos ven una inminente subida de más o menos del 20% de las acciones de tecnología, lo que contradeciría lo que dice el profesor Siegel, pero estos dicen que es producto de una sobreventa que se ha visto más que proporcional en estas acciones. Recuérdense que los mercados de por sí descuentan las malas noticias y nosotros pudiésemos ver un rally muy alto dependiendo de cualquier buena noticia que pudiese venir, aunque no deja de alarmarnos, y no es jocoso, para nada, lo peligroso que se convierte Putin acorralado. El mismo presidente Biden ayer nos anunciaba que el Pentágono tiene obviamente información muy fidedigna de que pudiese venir ataques cibernéticos contra las empresas privadas en los Estados Unidos. Llamaba a que todos nos pusiéramos muy pendientes de lo que puede pasar ahí. Vamos a ser afectados si eso sucede en la banca, inclusive en la bolsa, nuestros computadores, nuestros celulares. No sabemos qué puede pasar, pero un ataque cibernético definitivamente puede pasar, porque pareciera ser el más suave de los ataques con el que pudiese vengarse Putin por todo lo que les está pasando. Para que tengan una idea, fíjense las cifras que me llegan: 10.000 soldados que han muerto del lado de los rusos, 16.000 soldados heridos. Así que definitivamente Rusia se confió y no pudo controlar la situación en el corto plazo. Les repito las cifras que me llegan. Por ejemplo, algunas otras dicen que han existido alrededor de 15.000 soldados muertos. O sea, que no son 10.000 y 16.000 heridos, sino 15.000. Que han perdido alrededor de 498 tanques, 97 aviones y 1.535 vehículos armados. Pero para que tengan una idea, en el caso de Ucrania, que tampoco ha sido bendecido con esta locura, han perdido 1.500 tanques contra 498 de Rusia, lo que significa en el caso de Ucrania el 69% de sus equipos, y en el caso de Ucrania, si vemos que Rusia ha perdido 97 aviones, en el caso de Ucrania ha perdido 112 aviones, lo que significa el 85% de su flota. No hay armas del lado de los ucranianos y sin embargo tienen una dinámica de querer defenderse a todo dar, lo que pone en riesgo las medidas que Rusia puede tomar. Quiero que ahí tomen esto en cuenta. Recuérdense, es muy doloroso lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses no se querían rendir. Ya ustedes se saben la historia de lo que tuvo que hacer los Estados Unidos. En conclusión, seguimos previendo un alza de las acciones, pero con mucha cautela, porque aunque nosotros vamos a ver alguna subida, probablemente el día de hoy, como les digo, martes 22 de marzo, nosotros tenemos algunas pautas la semana que viene donde pueden venir, o la de arriba, una subida de tasas de interés más que proporcional, que le da, como decimos en español, un trancazo al mercado, lo que pudiese representar también, si viene alguna mala noticia, otra oportunidad de compra por la cantidad enorme de efectivo, como les nombraba ayer, que está a unos niveles sin precedentes dentro de la mano de quienes son los manejadores de fondos. A esta hora nosotros tenemos que reportarles que Europa, que todavía sigue abierto, está subiendo medio punto porcentual en sus índices, que Asia cerró al alza. Por ejemplo, el TPX 1.28%, el Nikkei 1.48%, el Hansei de Hong Kong 3.15%, el Kospi de Corea
0.89%, Australia 200, que es como se llama el índice, el 0.86%, e India alrededor de 85 puntos básicos, que es 0.85%. Y como les estaba contando, el caballito del Bitcoin, porque mucha gente lo sigue y teniéndolo o no teniéndolo nos llama muchísimo la atención hacia dónde va esto. Ya tocando los 43.000. Parece que aquí es donde viene la posibilidad de que se despegue, porque hay dos aspectos fundamentales con respecto a esta clase de activo. Una, la correlación con el mercado. Y recuérdense que también les contaba que hacia el final del podcast les iba a hablar de un aspecto técnico. Resulta que quienes estamos en el mercado de capitales hemos entendido que hay algunos aspectos con respecto a la valoración de los precios al momento del cierre. En el caso del índice tiene un precio de cierre, que es el que yo les narro cuando cierra a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y se construyen promedios móviles porque se mueven de 20 días, de 50 días, y el más importante es el de 200 días. Resulta que nosotros violamos ese patrón de 200 días cuando por lo general lo violamos, caemos en un mercado bajista, y cada vez que lo vamos a tocar de vuelta, o lo rompemos y volvemos a un mercado alcista, o caemos. Estamos en ese punto de inflexión. Recuérdense que el Nasdaq viene ya en un mercado bajista, como nos lo decía Tom Lee, pero también recuérdense que con todas las inflexiones y la cantidad de efectivo y lo fuerte que está el balance de los hogares en los Estados Unidos, aunque se sienta lo contrario, son cifras matemáticas, nosotros pudiésemos ver un rompimiento hacia el alza de esa curva, y eso pudiese implicar una subida que también se jala por la correlación al Bitcoin. Así que es muy importante. En el caso de los bonos, perdiendo precio porque sus precios van indirectamente proporcional al rendimiento. Si pierden precio o pierden nivel los bonos, el rendimiento sube adecuándose a las realidades de las nuevas tasas de interés. En el caso de los futuros, recuérdense que les hablaba que había una rotación según lo que dice el profesor Jeremy Siegel. Pues nosotros vemos en estos momentos que el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq marcan los siguientes números: 0.44, 0.26 y 0.10% al alza. Como se están dando cuenta, las acciones value que están en el Dow Jones están subiendo un poco más que las acciones growth, que es tecnología, que están en el Nasdaq. Yo espero que en todos estos podcasts, que aparte de que les pido como siempre que lo compartan, puedan empezar a entender y a comprender y a tomarle el pulso al mercado. Conclusión, vemos un panorama de corto plazo alcista, dependiendo de cualquier noticia geopolítica. Y recuerden algo que me enseñaron a mí cuando era muy joven: las oportunidades no se acaban. Así que si todavía no has invertido en el mercado, si todavía lo has hecho indirectamente con tus planes de ahorro, en algún momento lo harás. Necesitas comprender cómo funciona el proceso, y yo creo que en definitiva todos vamos hacia un mecanismo de ahorro a través del mercado de capitales. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Viral Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.